Próximos a iniciar una nueva semana, prácticamente este lunes abrimos la semana del 13 hasta el domingo 19 y vamos teniendo esto con unas energías planetarias que se acomodan mucho a razón de la luna nueva. Estamos prácticamente a unos días, a un fin de semana muy cortico para empezar a disfrutar de lo que va a ser una luna nueva en el signo de Cáncer. Las lunas nuevas son excelentes porque nos empiezan a contar un punto de referencia donde nosotros empezamos a sembrar algo. Hay algo que se empieza a sembrar en nuestra vida, hay algo de lo que nosotros empezamos a hacer trabajo, sobre todo o más cuando está en el signo de Cáncer. Casi siempre que esta relación entre las lunas nuevas de Cáncer con todo lo que está pasando en este signo, o que tenemos a Mercurio retrógrado, que tenemos otros planetas que están haciendo lo suyo también en un eje importante, pues es importante reunirnos también para mirar de qué viene esta nueva semana, qué nos está contando la vida, cómo se va a estar mostrando en el ejercicio de este lunes. La luna nueva va a ser el día martes, pero hoy sábado, prácticamente que desde hoy 11, ya podemos empezar a percibir de qué vienen esas energías lunares, cómo se van acomodando, y valdría la pena mirarlo de signo a signo, cómo se está aspectando, cómo se aspecta una luna nueva, sobre todo esta que se da en el signo de Cáncer. Todas las lunas son importantes, todas las lunas nos van marcando un punto de sembrar. Cada vez que tenemos una luna nueva, pues prácticamente estamos hablando de la relación que hay entre el Sol y la Luna, que tienen una muy buena conjunción, y esto siempre se da en un signo del zodiaco. Lo interesante de mirar las lunas nuevas es saber en qué área de nuestra vida ocupa, en qué área de nuestro cotidiano vivir es que nosotros vamos a estar referenciando ese punto de esa lunación. Entonces, pues qué importante poderlo revisar, y además que esta no es una luna, digamos, que pase desapercibida, porque todos sabemos que las áreas cáncer han venido siendo muy protagónicas, han venido muy expansivas, las áreas cáncer han venido como muy tocadas por el tema de Júpiter. No obstante, todavía está un planeta que es Mercurio haciendo su efecto de retrogradación. Entonces creo que por todos estos matices es muy conveniente mirar hacia dónde esa luna nueva nos está invitando a hacer algo, sobre todo algo distinto y algo que nosotros podamos trabajar, y algo que nos sirva también para nuestro entorno. Sean ustedes bienvenidos, como es usual, sábado a sábado, para estar hablando un poquitico acerca de estas lunaciones, de qué nos traen, y yo creería que podemos también mirar algunas generalidades de acuerdo a cómo se vaya aspectando, de acuerdo a cómo ustedes también lo vayan sintiendo. Creo que por ese lado puede ser. Bueno, aprovecho para las personas que nos están saludando. Buenos días también para ustedes. Muy feliz sábado. Hoy a propósito, pues hoy prácticamente tenemos un ritual de paso, porque hoy estamos celebrando Júpiter en el signo de Leo, y pues vamos a estar reunidos en comunidad, como algunos de ustedes ya lo sabían o de pronto lo saben, lo tienen por ahí relacionado, pues también de esto vamos a estar hablando. Bueno, entremos un poquito en el énfasis de lo que es una luna nueva para este signo. Una luna nueva en Cáncer nos invita a sembrar algo dentro de nosotros que nos permita nutrirnos, por lo menos quizás una etapa de 6 meses hacia adelante, o de pronto una etapa quizás hasta de 12 meses, o sea, lo que corresponde a un año. ¿Por qué se toma como referencia dentro de las lunas nuevas hacer este énfasis? Porque una luna nueva primero va a tener un efecto de 6 meses, que es lo que va a estar abriendo durante los próximos, por ejemplo, de aquí hasta diciembre, que es lo que vamos a tener, y después va a tener una fase de retroalimentación de lo que ocurrió o lo que va a estar ocurriendo esta semana, sobre todo desde el lunes 13, y posterior va avanzando hasta el domingo 19, que entre otras cosas, aquí con esta luna nueva, también es una invitación al cierre nodal, el cierre de los nodos que hemos venido teniendo en el eje Virgo y en el eje Piscis. Entonces se nos vuelve todo un acontecimiento el tema de la luna nueva, se nos vuelve todo un tema súper importante poderlo analizar desde distintas líneas. Cuando digo desde distintas líneas me refiero con cada uno de los signos del zodiaco, y en preferencia hay que aprender, digamos, en este horóscopo en especial, a tomar mucho más la energía de lo que pueda estar hablando nuestro signo ascendente. Yo creo que ahí en el signo ascendente es donde nosotros vamos a encontrar
grandes comunicaciones también o grandes insights que nos puedan llegar a servir. De otra parte, ¿qué es importante mencionar? Cada mes tenemos una luna nueva, eso no es un secreto. Cada mes vamos teniendo una lunación distinta, solo que claramente es muy distinto cuando se da una luna nueva en el signo de Cáncer, porque Cáncer y la luna tienen muy buena relación. Es una luna que se da en casa, es una luna que se empieza a manifestar desde adentro hacia afuera y obligatoriamente va a tener una resonancia con el entorno, va a tener una resonancia con todo lo que nosotros hagamos. No es lo mismo una luna nueva en Aries, por ejemplo, o la luna nueva en Tauro o en Géminis, que son las lunas nuevas que hemos venido teniendo los últimos meses, sino que aquí agarra un tinte distinto. Aquí ya nos invita a algo mucho más expansivo, nos invita también a la finalización de un proceso, a la culminación, pero al mismo tiempo es la luna de la mamá. Si, por ejemplo, en enero, por allá, hablábamos de una luna nueva en el signo opuesto, que es el signo de Capricornio, cuando hablábamos de una luna nueva en Capricornio, pues es muy referente hacia la autoridad paterna o hacia la idea de padre o como nosotros nos relacionamos en este caso con esa energía de paternidad. En cambio, ahora no, ahora tenemos unas energías muy distintas, ahora la invitación es muy diferente porque ahora empezamos a manejar una línea de tiempo muy femenina. O sea, una luna en Cáncer esta semana nos está invitando a desarrollar mucho más ese matriarcado, a desarrollar mucho más esa energía que podamos tener en un general. Casi que esta luna nueva que se da en Cáncer, pues nos permite estar como mucho más activos también con la energía emocional, empezar a revisar cuáles son esos puntos que quizás todavía no hemos podido digerir, llamémoslo así, porque una de las características de una luna nueva en Cáncer es que le gusta mucho procesar todas las emociones de lo que se ha venido viviendo. Entonces es bien interesante analizarlo desde allí, porque entonces con esa misma temática nosotros vamos a ir avanzando en pro de lo que necesitamos. Fíjense que una luna nueva en Cáncer siempre nos está marcando la necesidad. ¿Qué es lo que tú necesitas ahora? La luna nueva en Cáncer es como empecemos a sembrar también aquellos temas o cuál es la temática que nosotros requerimos para sentirnos mucho mejor. Cuando nosotros decimos frente a la vida, ay, es que yo necesito este trabajo o yo necesito ejecutar esto o yo necesito tal tema y así me voy a sentir mucho mejor, así voy a sentir que la vida me queda más fácil, así voy a sentir que me siento más alegre o lo que sea. Esa es la particularidad que tiene una luna nueva en Cáncer, como que el universo nos abre un poquitico la esfera y nos dice, bueno, pues regálame la lista de las necesidades. La luna conecta con la necesidad cotidiana, con las necesidades de la vida, las necesidades emocionales, necesidades, por ejemplo, el sustento, todo lo que es el calzado, el alimento, la vida, la renta. Además, en Cáncer, pues calculen ustedes, se da en el hogar. Si nosotros no nos sentimos seguros, no nos sentimos acobijados, no nos sentimos con esa fuerza energética de Cáncer, que es el hogar, y esto no tiene nada que ver con que seamos o no de este signo, sino que es una luna que nos invita a revisar todos estos detalles, si esto está funcionando bien, si de pronto necesitamos hacer una siembra diferente. Claro, ustedes dirán, pero las lunas nuevas sí que se caracterizan por esa siembra constante, porque a través de estar sembrando o a través de estar colocando esos pilares emocionales, a través de la divina necesidad. Fíjense que de hecho en algunas culturas no solamente se le dice divina, sino que también se le dice la diosa necesidad, porque la diosa necesidad hace lo suyo. La diosa necesidad hace que nosotros nos movamos. La diosa necesidad también nos conecta mucho con el cuerpo, nos conecta mucho con la energía. La diosa necesidad hace que nosotros saquemos de nuestra inconsciente, llamémoslo así, pues saquemos también los temas más importantes de nuestra vida. Entonces creo que es un momento genial, es un momento maravilloso en el que vamos a poder disfrutar un poquito más a fondo de todos estos temas. Aprovecho para saludarlos también ustedes que están por acá acompañándome en TikTok. Un abrazo para todos los que se están conectando. Aquí está Edgar, está Marcelo, está Paola, está Fabián, está Olguita en TikTok. Bueno, no los puedo nombrar a todos, hay más de 100 personas ahí en TikTok.
Un abrazo también para ustedes. Feliz sábado 11 de julio. Estamos online en vivo. Está un poquito distinto el escenario porque me encuentro por aquí en la ciudad de Cartagena. Estamos próximos a celebrar nuestro evento, nuestro retiro, que es de 2 días. Vamos a estar hoy sábado y mañana domingo aquí en la ciudad de Cartagena, que de por sí hay una vista maravillosa, está haciendo un sol radiante. Yo creo que parte de las actividades que vamos a estar desarrollando el día de hoy pues vamos a tener que mirar cómo, porque algunas actividades son al aire libre. Entonces, dentro de todas estas actividades, calculen ustedes, está calentando hartísimo. Y bueno, yo creo que vamos a aprovechar mucho también esa energía. Dicen por acá, buen sábado, profesor, bendiciones infinitas, un abrazo también para ustedes. Pero antes de empezar nuestro sábado, nuestro Júpiter en Leo que lo tenemos programado, pues dije, vamos a hablar un poquitico de las energías y vamos a estar conectando signo a signo, ¿no? ¿Cómo se da esto? Yo voy a colocar la carta, vamos a compartir un poquitico la carta y de acuerdo a esta manera, ya viendo la carta natal, de lo que corresponde, pues nos va a quedar también más fácil ir signo a signo para que vayamos como que haciendo todo este viaje por cada uno de los signos del zodiaco. Permítanme, voy a colocar para que ustedes también lo puedan ver. Saludos, ni más faltaba. También saludos a los que están en Facebook, por aquí los veo muy madrugadores. A los que están por acá en Instagram también, un abracito para ustedes. Qué rico que estemos por aquí conectados. Aprovecho porque como ahora me voy a ocupar, entonces genial que podamos hacerlo ahora en la mañana y entonces de esta manera ya quedar un poco más libres. Dicen por acá desde Argentina, maestro, buenos días, desde Argentina, Buenos Aires, un abrazo también, un abrazo para ustedes. Estás guapísimo, dicen por acá, estás guapísimo, buen día desde Argentina, saludos, muy buenos días, un abrazote. Bueno, vamos a mirar para cada uno de los signos. Permítame que todavía tenemos aquí algunos temas técnicos, pero esto se soluciona. Y yo voy a colocar por este lado, la carta. Vamos a mirar la carta de esta semana, ¿les parece? Y con base a la carta, pues ya nos vamos a poder espejear un poquito más. Sí, la carta, yo digo que la carta siempre es un gran referente porque la carta nos ayuda claramente pues a mirar todos estos detalles un poquito más profundo. Entonces la carta así como que nos va permitiendo también que hagamos un viaje un poquito más hacia donde debemos migrar la información. Entonces creo que la carta hace un trabajo maravilloso. Esta carta que estoy compartiendo no es la carta de hoy. Esta es la carta, el mandala que vamos a tener durante la semana, como para que ustedes también se vayan guiando. Esta es la carta que vamos a tener durante la semana a partir de este lunes, prácticamente. A partir de este lunes, calculen ustedes, vamos a tener las energías o vamos a estudiar las energías desde el lunes hasta el domingo 19, si no estoy mal. Aquí tenemos las fechas, entonces esto va a ser prácticamente toda la semana, desde el lunes 13 hasta el domingo 19. Vamos a ir viendo signo a signo como es usual. Lo vamos a estar analizando uno a uno como para tomar el pedacito más importante. Recuerden que parte del ejercicio que se hace es a través también de la horoscopía, que esto nos permite a nosotros conectar una fracción o analizar una fracción del cosmos y de acuerdo a eso ir analizando cada una de las partes que se puedan utilizar. Entonces esto es importante como tener en cuenta cómo funciona este tema y cómo nosotros lo vamos a ir conectando, ¿sí? Entonces,
esto vale la pena como resaltarlo para estar un poco más conectados con esa energía, ¿no? Entonces recuerden, lo que nosotros hacemos es tomar un poquitico del mandala y vamos a ir ubicando el signo Aries y vamos a ir ubicando cada uno de los signos específicamente por ese grado cero y de acuerdo a eso vamos a analizar. Bueno, temas importantes de esta luna nueva. Aquí voy a marcarlo para que quede un poquito más de referencia y entonces podamos entrar como en este tema puntual. Esta es una luna nueva que se da el día martes 14 de julio, próxima semana, muy, muy, muy para abrir, en este caso, abriendo también todo lo que vamos a estar desarrollando. Fíjense que esta luna nueva se va a dar en el signo de Cáncer, lo que mencionábamos al inicio, que tiene mucho más apoyo sobre este signo, que logra prácticamente conectar mucho más fácil también con el mundo emocional. Casi siempre que tenemos una luna en Cáncer, el tema se vuelve un poquitico como más espeso, se vuelve como más conectado en esto. Casi siempre, ¿no? Casi siempre lo vamos a encontrar desde estas líneas. Entonces, sí es importante revisarlo. Un abrazo, dice por acá hermosa. Maestro, está muy madrugador. Sí, estoy muy madrugador porque hoy tenemos nuestro evento, estoy transmitiendo desde Cartagena, entonces, para que me diera espacio de estar con ustedes y después poder estar también con las chicas del retiro, con todas las personas que vamos a estar compartiendo aquí en Cartagena, entonces pues era necesario para poder hacer las dos, estar también aquí con ustedes. Bueno, vamos a analizarlo en este caso en un punto general. Esta luna nueva, pues lo primero que nos viene a contar son temas emocionales, es lo primero que nosotros debemos revisar. La gran ventaja es que es una luna también que es la luna de mamá. También dicho de otra manera, las lunas nuevas en cáncer casi siempre tienen esa finalidad de conectarse mucho con la maternidad, de conectarse mucho con lo bonito, con el gusto, con los placeres, con lo que nosotros queremos hacer, con las necesidades. Por eso les decía al inicio, creo que una palabra clave de esto es la diosa necesidad, dicho de una manera, o en este caso, eh, la divina necesidad, que es la que nos permite. Bonito día, Javier. Querido sábado, saludos desde Uruguay, Montevideo también. Saludo para ustedes. Muy bien. Bueno, veámoslo desde otra línea. El punto de esta lunación, el punto que se va a tener en este caso, como todavía está muy conectada la energía, está muy conectada todavía la energía de la luna, está muy conectada todavía la energía de Mercurio. Yo siento también que esta luna, pues es la oportunidad para sanar muchos temas. Sí me gusta en cáncer utilizar la palabra sanar, sobre todo con una luna nueva, la invitación a poder sanar situaciones del ayer, situaciones del pasado. De hecho, la mejor luna o la que yo considero que sirve mucho para hacer este proceso, pues es justamente la luna que se da en cáncer, porque de esa manera nos permite avivar un poco más la energía, de esa manera nos permite estar como mucho más conectados también con el entorno. Eh, estas lunas nuevas en cáncer también dan como la sensación de esperanza, ¿no? Ahora, como hay tanta energía con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que ha pasado últimamente a nivel planeta, yo siento que es una gran oportunidad también esta luna nueva que nos invita a la reflexión, a la cooperación y obviamente a trabajar y a ser un poco más conscientes de la zona cáncer. Y muchos de nosotros diríamos, bueno, pero ¿qué es la zona cáncer o cómo se relaciona cáncer en nuestra vida? Y valdría la pena decir que cáncer también está muy conectado con el país. A veces como que utilizamos mucho la energía de cáncer para referirnos solamente al factor o solamente con la idea de que es una situación netamente de hogar, pero realmente es que también conecta con los vecinos, conecta con el entorno, con lo que está pasando en mi mundo circundante. Y evidentemente a nivel planeta, pues estamos viviendo momentos de muchos cambios, de muchas decisiones y de 2 o 3 o 4 decisiones que esté tomando Marte en Géminis con Urano,
pues de eso va a depender gran parte del proceso también de nosotros. Entonces siento que hay mucho, siento que esta luna viene también a ser un gran recorderis de todo lo que significa esta puesta en escena. Pues por ese lado vamos a tener buena disposición. Quiero preguntarles si ustedes, porque aquí algunos me están diciendo, antes de comenzar, si se escucha, si tengo audio, porque este micrófono aquí me arroja un error. Entonces, si ustedes me pueden apoyar con su feedback y me pueden decir si se escucha, si se escucha, sería genial. Si ustedes me dan su retroalimentación. Por acá me están diciendo si se escucha. Mechu dice que sí, iPhone dice que sí se escucha. Bueno, gracias. Entonces voy a hacer caso omiso a ese tema de que, según esto, no hay audio o que revise el audio. Pero si ustedes me escuchan, yo creo que de pronto es un error de Mercurio retrógrado. A ver en YouTube si de pronto hay un feedback. Audio perfecto por aquí. Gracias, hermosa. Se escucha perfecto, se escucha muy bien. Bueno, listo. Escuchamos, maestro. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias, porque así ya, entonces hago caso omiso a esto. Bien, vamos a empezar entonces. Yo creo que podemos tomar el signo de Aries. Vamos a colocar acá luna nueva y vamos a empezar con el signo de Aries. Recuerden que vale la pena estar más atentos si ustedes son ascendentes en Aries. Soles, lunas, Aries. Bueno, esta luna nueva de prácticamente, estamos hablando que se va del 14, pero esto va a ser del 13 al domingo 19 en esta semana. Es una luna que corresponde para Aries, claro, la casa 4, pues es un momento de mucha madurez, por muchas razones, muchas razones. Es una luna que está muy contenida con el planeta Saturno para Aries y en este momento lo que está pidiendo este martes 14, esta luna nueva es empezar a sembrar unas bases emocionales de madurez. ¿Cómo se hace eso? Porque aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se hace esos temas? Para poder llegar a vivir la madurez emocional, que no es perfección y no tiene nada que ver con controlar tampoco las emociones, no es por ahí. De por sí las lunas en cáncer invitan a que Aries crezca. ¿Y crezca cómo? De manera interna, crezca de manera emocional. Por eso es importante, si tú eres de signo Aries, ascendente, tienes muchos planetas allí, es importante que esta semana te fijes cuáles son las situaciones que más vulnerable te hacen sentir. ¿Dónde soy más vulnerable? Eso pide una luna nueva en Cáncer para Aries. ¿Dónde soy más vulnerable y cuál es mi plan de acción para trabajar dicha vulnerabilidad emocional? Esto es aprender a desarrollar la maternidad dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? La parte 4, la casa 4 para Aries es la zona segura. Para Aries esto es importante porque Aries en este momento está creciendo, Aries está volviendo grande. Entonces pasa como en la vida. Cuando nosotros nos vamos volviendo grandes, asumimos unas responsabilidades. Por eso nuestros papás, en este caso Luna Nueva Cáncer, nuestra mamá, hace una cantidad de actividades por nosotros cuando somos infantes. Pero conforme vamos creciendo, la mamá nos empieza a decir, ahora debes aprender a hacerlo tú solo, ahora debes aprender a hacer tal cosa tú esto, ahora tal otra. Entonces ahí es donde va Aries, como ascendente Sol y Luna. Ahí es donde va Aries a la cabeza, desarrollando toda esta madurez emocional. Claro, y al mismo tiempo podemos ver que Saturno está en Aries, entonces se escucha perfecto, ¿verdad? Entonces, claro, Saturno está en Aries, entonces, ¿qué pasa con Saturno en Aries? Que Saturno en Aries le dice también con esta luna nueva, necesitamos crecer de adentro hacia afuera porque si no, si crecemos solamente de cuerpo, eso no nos va a servir, ¿sí? ¿Y cómo es crecer solamente de cuerpo? Pues crecer solamente de cuerpo es no haciéndose cargo o no haciéndome cargo de una cantidad de temas míos.
Entonces, Aries, primera regla de oro con esta luna, crecimiento. Fortalecer todas las arcas emocionales, darte cuenta dónde tienes que aprender a ser muy tú, muy adulto, muy con tus cosas, muy con tus temas. Eso es clave para el signo de Aries. Hay otro tema que me parece muy, muy clave para esta lunación. Al mismo tiempo que ustedes están creciendo y al mismo tiempo que están desarrollando otro tema, pues fíjense que ustedes tienen la presencia todavía de su planeta Marte ahí muy bien puesto, digo yo, porque está en la casa 3. Entonces, ¿qué está diciendo Marte con esta lunación? Que además de crecer, que además de abarcar, que además de estar muy conectados en su mundo emocional, de estar como muy activos sobre todo, en qué áreas de la vida ustedes pueden ser más independientes, pues al mismo tiempo les pide Marte en Géminis que hay que ejecutar ciertos procesos, sobre todo mentales, y hay que darle marcha a las ideas. Aries, eres un signo que a veces tienes muy buena chispa. Las personas ascendentes o soles en Aries, lunas, son muy, muy de arranconazo, hacen las cosas, pero también Marte está diciendo cómo las estamos haciendo. Realmente los movimientos Aries que estás haciendo por esta época, sobre todo la próxima semana que es tan clave para ti con esa luna nueva, ¿realmente te van a llevar a donde tú quieres estar mañana? ¿O todavía no sabemos? Porque esa es otra cosa. Marte cuando está en Géminis en la casa 3 es como, ¿será que lo estamos haciendo de la manera correcta? Eso es lo que pasa con Marte, ¿no? Fíjense que Marte sale de Aries con mucha fuerza, llega a Tauro y baja la velocidad, y cuando pasa a Géminis se disuelve en el mundo de las ideas, en el mundo de la sabiduría. Entonces también es algo importante para que Aries se pregunte si lo estoy haciendo de la manera correcta. A veces no es que las cosas no salgan, o a veces no es que las relaciones no funcionen, o a veces no es que no. El punto es que hay una forma de hacerlo. ¿Y cuál es el signo que conoce las formas de hacer las cosas? Géminis. Cuando nosotros no sabemos hacer algo, preguntamos. Cuando no sabemos hacer algo, nosotros averiguamos o estudiamos eso que no sabemos. Si Marte está ahí para ti, Aries, pues sé más consciente de qué sé, qué no sé, qué debo aprender, qué debo accionar y cuál es justamente esa idea que se debe activar en mi vida. Creo que este tema de la luna nueva en Cáncer también los pone a los Aries un poquitico como más aterrizados sobre su mundo familiar, ¿no? Entre otras cosas, mundo familiar o mundo de estatus o lo que comúnmente llamamos el país. Entonces vale la pena también mirar eso. Dice por aquí alguien, soy triple Aries, ascendente Sol Luna. Imagínate, triple Aries, ascendente Sol Luna, pues con mayor razón hay que ver todos esos detalles. ¿Ah? Es que eso es lo que pasa eso es lo que pasa con Aries, ¿no? Que además Aries es un signo que viene supremamente tocado. Yo creo que uno de los signos más tocados son los Aries últimamente. Bueno, vamos a mirar qué hay. Vamos a cambiar de signo y vamos a colocar a Tauro. A ver cómo se aspecta para Tauro. Que cuando es la luna, me están preguntando por acá en redes. La luna es el martes, la luna nueva la vamos a tener el martes. Entonces, Tauro. Tauro, la luna nueva de este martes 14 te corresponde en la casa 3. ¿Qué pasa? ¿Qué dice una luna allí? A qué nos invita? ¿A qué nos está convocando? Es una excelente oportunidad para que Tauro siembre. Esto de lunas nuevas es igual a sembrar. Proyectos, proyectos de vida, no solamente de trabajo, no solamente de dinero, sino proyectos que tengan que ver también en la actividad que ustedes hacen de manera cotidiana. El mundo 3 o la casa 3 para Tauro es como las ideas de lo que puedo llegar a aterrizar. Yo diría que la casa 3 es una de las más importantes porque es la que sigue después de la casa 2, en este caso suya, taurina, y Tauro no tiene sentido si no aterriza. Tauro es un signo que necesita ver para creer. Tauro es un signo
que requiere de conectarse mucho, no solamente con el mundo emocional, sino con el mundo de los valores. Valorar lo que hacen y que el mundo valore lo que ellos están haciendo. Entonces, esta luna en la casa 3 para ustedes este martes 14 es una invitación a que ustedes revisen muchas áreas del pensamiento, muchas áreas de proyectos. Sería genial, por ejemplo, tratándose de que la luna se está dando en la casa 3 en el signo de Cáncer, y al mismo tiempo Marte está en Géminis haciendo un trabajo importante en la casa de ustedes. Eso es como tener los planos o estar hablando con el arquitecto y decirle al arquitecto cómo quiero que me quede el baño. Eso sería una luna nueva en casa 3, justamente para ustedes, como diseñar el plan de vida. En la casa 3 es cuando nos ponemos a pensar y a diseñar y a decir, bueno, ¿cómo quiero yo que sea mi vida? ¿Cómo quiero yo relacionarme? ¿O cómo quiero yo estar mucho más conectado, en este caso, con lo que están haciendo? Creo que Tauro es un signo que ahora la vida lo pone a que active mucho el pensamiento mental, a que active mucho el pensamiento crítico, a que active mucho el pensamiento, a que se vuelva como más organizado, más metódico. De pronto esta luna nueva en casa 3 invita también a la facilidad de expresión. Habría que mirar Tauro, qué se está diciendo, qué no se está diciendo, y como que por ahí está taladrando la vida algo para que ustedes también puedan fluir un poco más en la manera en que comunican las cosas. Creo que esto es clave, ¿no? Para un signo, por ejemplo, como ustedes esta semana. Hay una super, hiper, mega noticia que obviamente, aparte de la luna nueva que ustedes están celebrando, pues la mayoría ya sabe que Quirón, el famosísimo asteroide Quirón, está muy bien relacionado en Tauro. Entró hace poco Quirón. Entonces, estamos de fiesta por Quirón en Tauro. Algunos Tauros están disfrutando esto porque Quirón no siempre está referenciando temas de pérdida o temas catastróficos. No, muchas veces Quirón también está siendo un gran aliciante para poder llevar a cabo muchas cosas. El aspecto tan fluido que esta semana se da con la luna nueva del martes 14 en relación a Venus, pues es una gran oportunidad de depuración y de estar prácticamente que cerrando una cantidad de temas kármicos hasta ahora. Yo creo que las personas entre los 49, calculen ustedes, y más o menos los 50, 49, 50, 52, por estas líneas de tiempo, pues están entrando en una fase de transformación, depuración y sentido de vida muy especial. Si a lo mejor tú eres de signo Tauro, ascendente, Sol, Luna, y no lo ves tan así, no lo percibes como tan, uy, Javier, yo no me siento tan de esa manera. Por el contrario, siento que la vida me está revolcando. Por el contrario, soy de signo Tauro, ascendente, y siento que la vida me está dando como 3 vueltas. Pues déjese dar 3, 4 y hasta 5, porque es depurando lo que no sirve, es alquimizando lo que sí conecta con ustedes, lo que sí tiene sentido de ahora en adelante. Entonces esto es bellísimo también para que ustedes puedan entrar como con esa energía mucho más fuerte, mucho más volcánica, y obviamente les va a beneficiar muchísimo más. Recuerden que estos aspectos, pues la luna nueva la tenemos el día martes, no todo tiene que pasar el martes, no todo tiene que pasar la otra semana, pero sí que prácticamente siguiendo el compás, no es, siguiendo el compás del tema, pues es un aspecto muy positivo, es un aspecto muy fluido que les permite a ustedes hacer una gran cantidad eh, de insight, una gran cantidad de transformaciones. Sobre todo, repito, gente que esté en los 49, 50 y tenga muchos planetas en Tauro, o sean de signo Sol, ascendente o la Luna en Tauro, o por ahí Stellium en Tauro, o quienes tenemos como el suscrito el nodo norte en Tauro. Yo tengo mi nodo norte en Tauro. Entonces, imagínense, todos los que tenemos por ahí algo importante en Tauro, la vida nos está diciendo, bueno, vamos a replicar esto, vamos a hacerlo de una manera distinta. La ventaja es que, aunque vengan estos quironianos, estos abrazos de Quirón del maestro Quirón, pues ahí nos va mostrando ciertas líneas de expresión interesantes. Bueno, obviamente hay que hablar del planeta Venus, que es su planeta regente, que está ayudando también a que esto se facilite, ¿no? Que los procesos se estén haciendo de una manera un poco más fluida. Me gusta lo que tiene Tauro para esta semana. Creo que es uno de los signos que tiene el báculo de la sanación. Entonces aprovechen esta luna nueva para que en casa 3 intencionen, típico de intencionar en la 3,
sembrar, llámale intencionar, decretar, etcétera, algo relacionado al futuro, a lo que ustedes van a estar haciendo de manera cotidiana. Creo que esto les va a servir muchísimo, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que tengan muchos planetas allí o que de pronto sientan que la energía está mucho más conectada hacia ese lado. Bueno, pasados de Tauro, vamos a mirar luna llena. Eh, luna llena no, luna nueva. Luna nueva para el signo de Géminis. O si la luna te corresponde en la casa 2. Una luna nueva para ascendentes, soles, lunas en Géminis. Bueno, a mí en lo personal me encanta, porque Géminis, la casa 2 es la casa del dinero, la casa 2 es de los recursos. En la casa 2 nosotros encontramos la alacena, o vacía o llena. La pregunta es, ¿cómo está tu alacena, Géminis? ¿Cómo está tu alacena emocional, Cáncer? Esta luna nueva del martes 14 invita a todos los ascendentes, soles, lunas, a que seamos muy conscientes del mundo de los recursos. Además que Mercurio también está metido, está involucrado en esta lunación. Entonces quiere decir que aparte de sentir, aparte de vibrar y aparte de conectarnos con el valor, con todo tipo de valores, ¿cuáles son los valores? El valor de la familia, el valor de las emociones, el valor de una casa, el valor de un carro, el valor por mí mismo. Javier, pero ahí estás mezclando todo, ahí estás mezclando dinero con familia, con emociones, con salud. Sí, mis queridos, porque la casa 2 no discrimina, no discrimina una cosa de la otra. En la casa 2 le damos sentido a la vida, por eso la casa 2 es de Tauro. Géminis, si tienes una luna nueva allí, pues esta semana con Mercurio retrógrado en el mismo lugar, está invitando a decir qué sentido tiene mi vida. Realmente estoy disfrutando, porque también es la casa del disfrute. ¿Estoy disfrutándome la vida o debo hacer algunos ajustes? ¿Debo hacer algunos cambios? ¿Debo mirar algunos recursos, desplazar estos recursos para aquí, desplazar estos recursos para allá? ¿Pero qué recursos? Todo con todo, ¿sí? Desafortunadamente a través de los años nos han enseñado que una cosa es el valor de una casa y que otra cosa es el valor de una persona y que otra cosa es el valor de etcétera, etcétera. Como que todo en la vida tiene valor. Una luna nueva en Cáncer en la casa 2 nos está diciendo a los Géminis, ascendentes, soles, lunas, stellium en Géminis, todo en la vida tiene valor. Todo en la vida cuesta. Todo en la es luna mamá, luna Cáncer, luna nueva en Cáncer. Entonces se vuelve como, mira, esto tiene valor, esto también tiene valor, esto cuesta dinero, esto cuesta tiempo, esto cuesta emociones, esto cuesta, la vida es costosa. Eso es lo que habla una luna nueva en Cáncer, el aprecio también por los detalles, el aprecio por cada cosa. A veces creemos que únicamente tiene valor el dinero o las cosas materiales, o viceversa. A veces creemos que el dinero por ser material o por ser una casa no tiene valor, que es que yo me muero y nada me llevo, es que nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Ojo, si de pronto eres Géminis, ascendente, Sol, Luna y tienes esos pensamientos por ahí frikis, erráticos, hay que analizar cuál es la relación que estoy teniendo con el papel moneda, cuál es la relación y cómo me relaciono yo con los valores. Esta luna nueva, al darse en Cáncer en la casa 2, le invita a Géminis, logra discernir y ver el valor en cada cosa sin estar separando, ¿sí? Que a veces para Géminis, como es un signo mutable, puede ser más valioso una cosa que la otra. Gemelo bueno, gemelo malo. Esto sí puede tener valor y esto no tiene valor, esto no vale nada. Entonces como que la luna nueva dice, no, tienes que ser muy reflexivo. Y ustedes dirán, Javier, pero ¿por qué tan profundo para Géminis? Porque el planeta que rige a Géminis es Mercurio y Mercurio está también siendo patrocinador de esta luna nueva. Entonces, fíjense que Mercurio es un gran activador de los pensamientos y del mundo emocional. También está Marte allí. Entonces hay que ser muy sigilosos con eso y que Géminis esté como balanceando y diciendo, bueno, voy a colocar todas mis canastas de valores. ¿Qué puedo hacer con esto? Esto sí tiene valor, esto me está drenando o esto no lo necesito en mi vida, esto lo voy a cortar. Y de esa manera como que ahí va a encontrar mucho más equilibrio en el mundo emocional. ¿Por qué?
Fíjense que a veces creemos que el mundo emocional solamente se ve en la 4 o solamente se ve en la 8, pero el mundo emocional está muy relacionado con Venus, cómo me siento, y con la comodidad de cómo me siento en la vida, y eso es muy taurino, eso es muy casa 2, el cómo me siento en relación a el mundo que me rodea. Entonces, interesante que podamos hacer ese trabajo para los Géminis, si de pronto eres ascendente. A ver, los leo por acá. Dicen aquí en YouTube, se da sobre mi nodo norte, maestro. Mira, interesante. Buen día, gracias por toda la información. Un abrazo. Así me siento exactamente aterrizando, dice por aquí hermosa. Nuestro amado Quirón, mira, gracias por enseñarme el valor de mis emociones. Sí, es que es el valor, fíjense, y mira qué sincrónico ahora que tú lo mencionas, hermosa. Fíjate qué sincrónico, ¿no? Todos estos tiempos hablando mucho de emociones y de los valores, y justo se nos da este martes 14 una luna nueva en Cáncer en el signo de los valores, ¿no? Es como el valor del más con el valor del menos, ¿cuánto da? Como que ahí nos invita a relacionar eso. Soy Géminis, dicen por acá en TikTok. Ángela dice, soy Géminis también. Eso, pues muy bien. Ahí ya tenemos algo importante que nos sirve a los Géminis. Conclusión, una semana como de mucha retroalimentación por ese lado. Bueno, vamos a seguir. Pasamos de Géminis a los que acabaron de llegar. Ya vimos Aries, Tauro y terminamos con Géminis. Vamos a seguir ahora con los protagonistas, con Cáncer. Bien, luna nueva en Cáncer para Cáncer o si corresponde en la casa 1. Los crustáceos. Ay, crustáceos del zodiaco. Yo creo que Cáncer está devolviéndose hasta el ponqué de la primera comunión. Cáncer, la vida esta semana, sobre todo esta semanita, la vida los va a devolver hasta el primer biberón. Hasta el primer biberón que, que recibieron. Ustedes saben qué es para Cáncer tener una luna nueva en su signo, con Mercurio retrógrado allí. Son esos momentos donde la vida, si no reflexionamos de manera voluntaria o si no hacemos grandes insights de manera autónoma, es como si la vida nos mostrara fotos, álbumes, personas, nos llama a alguien del pasado, nos conecta, es como si la vida se las ingeniara, como esta palabra, ¿no? Del ingenio, es como si la vida orquestara y dijera, ah, no quieres ir atrás, ah, no quieres mirar qué hay adentro, ah, no quieres mirar las cosas que hiciste en el pasado, ah, no quieres ver de dónde salió esto, ah, no te interesa tal cosa, como que esta luna nueva cargada de esa realidad de esa, llámale enfermedad, situación emocional, situación familiar, de ese descontento, porque es la luna más importante de Cáncer. Hay 12 lunas al año, 12 lunas nuevas. La más importante para Cáncer es la luna nueva en Cáncer, o sea, la que se da este martes 14. Una vez al año pasa esto. ¿Y por qué es muy importante? Porque es la manera en la que Cáncer logra recargar su mundo, recargar su maleta, recargar su yo, recargar energías para 12 meses adelante. Entonces, tener todo esto en la casa uno, pues es también devolverse un poquitico a los primeros, a la casa uno, a los primeros temas de infancia, muy reflexiva, es una semana muy espiritual, que bien aprovechada, bien administrada, pues Cáncer va a poder saber qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir. Y esto de decir es muy Mercurio. Tengan en cuenta que esta lunación se le da a Cáncer en medio de que Mercurio está en una fase de retrogradación y esto significa que hay que hacer un trabajo de introspección acerca de cómo yo me he venido comportando a través del pensamiento, del dialecto, qué he venido diciendo, qué he venido comentando, cómo he venido viviendo mi vida con mis hijos, con mis pareja, con mi expareja, con mi todo. Eso es como un breve resumen, como cuando a ti te hacen un breve resumen, pues esta es la semana del breve resumen para Cáncer. Como un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido mis cosas, como de hacer todo ese tema hacia adentro, ¿no?
Muy posiblemente, claro, ni decir. El tema del sentir o el mundo emocional, pues que esté también mucho más activo, ¿no? Que esté como mucho más, digámoslo en esta manera, mucho más expansivo. ¿Qué hay que hacer? Pues mire, yo sugiero que si tú eres de signo cáncer, ascendente, solo luna o tienes muchos planetas ahí, yo creo que aprovechar este momento que la vida les está dando, sobre todo para que ustedes tengan esa facilidad, llamémoslo de esta manera, de poder hacer correcciones. Tengan en cuenta que pues no somos perfectos, ¿no? Y a veces se requiere reconocer. Quizás reconocer, reevaluar es a lo que invita Mercurio retrogradando. Retrograda Mercurio, retrogradan las ideas, retrograda el pensamiento y analizo cómo lo hice en un pasado. Y que esta luna nueva permita sembrar unos nuevos cimientos de autonomía, sembrar unos nuevos cimientos de personalidad, presentarse con una cara distinta al mundo, quizás después de haber hecho este trabajo reflexivo. Yo lo siento muy así para cáncer, realmente muy, como muy en esas áreas, ¿no? Ya ustedes me dirán quiénes son de signo cáncer, cómo lo van percibiendo, ya ustedes me dejan saber por aquí. Maestro, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, hoy es sábado 11 de julio. Saludos, lo que pasa es que tengo una locación distinta. Se le ve diferente su fondo, maestro. Sí, porque estoy por aquí en Cartagena. Hoy vamos a tener el evento, hoy sábado y mañana domingo, el evento de Júpiter en Leo. Entonces, por eso también estoy haciendo el en vivo un poco más temprano de lo normal, porque vamos a estar 2 días en retiro aquí en Cartagena, sábado y domingo. Entonces, ahora vamos a dar inicio a las 10 de la mañana y vamos a aprovechar semejante sol. Y hablando de sol que está por aquí en Cartagena calentando riquísimo, pues vamos a hablar de Leo. Vamos a mirar la luna nueva para Leo, cómo se está marcando. Es una luna nueva que se da en la casa 12 para Leo, en la casa del inconsciente, abriendo las posibilidades de la psique. Yo creo que este es el portón del gurú. Siempre me encantan las lunas nuevas en 12 porque una luna nueva en 12 le está marcando al signo que se ubica, en este caso en la grieta que es Leo, le está marcando el nuevo proceso emocional o la nueva recarga emocional, sobre todo en relaciones, o lo que tiene que ver con ancestros, lo que tiene que ver con las depuraciones también. Creo que es una excelente semana para que Leo entre como en ese feedback, en ese reconocimiento y en ese valor propio. Además que una luna nueva invita a sacar la genialidad de lo que ustedes vinieron pariendo. Es la primer luna nueva que se da después de Júpiter haber salido de Cáncer y estar en el signo de ustedes en Leo. Entonces esto está muy directo. Y cuando digo que está muy directo es que es el momento de accionar, literal, de empezar a accionar todo lo que ha sido para ustedes la fecundación de hace un año o de hace 6 meses. Yo creo que a Leo le deben estar pasando muchas cosas por la cabeza, no solamente Júpiter, sino Quirón, los aspectos que tiene, y creo que la vida los está desafiando también con esta luna nueva a iniciar un proceso de reinado. A veces uno diría que tener a Júpiter en el signo, pues es muy rico y muy delicioso y demás. Y sí, no vamos a decir que Júpiter hace lo suyo cuando va pasando por cualquier signo del zodiaco. Pero en especial para Leo, tratándose del Sol y tratándose de esta luna nueva, los pone también muy reflexivos frente a la moral y frente a si estoy preparado o no para lo que la vida me está enfrentando. Posiblemente algunos Leos estén enfrentando, no sé, ser padres, ser madres, una carrera, una profesión, una relación, un viaje, un país, algo grande, algo Júpiter. Entonces como que la luna nueva pone más en foco, pone más presente estos temas para Aries. Los temas los pone como más activos frente a este tipo de relación. Quiero tener una relación de pareja, llevo 5 años. Mira, pues estos son temas que se abren mucho, sobre todo para personas de signo Leo, ascendente solo luna. Una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para Leo de crecer, de brillar. Solo que a veces ese Júpiter ahí puede dar un poquito de miedo, ¿no? Puede un poquito de angustia a veces. 12 años de Júpiter no estar en Leo. Creo que es importante también para ustedes como estar procesando lo que la vida les está mostrando.
Esto me suena para Leo algo así, como a veces estamos esperando que ocurra algo en nuestra vida y cuando ya llega ese momento de que pase o de que ocurra, como que la famosa frase de mató al león y se asustó con la piel, algo así, de estar como en esa línea. ¿Mm? Bueno, vamos a ver para Virgo. Estamos analizando la luna nueva del martes. Virgo, si eres Sol ascendente Virgo, esto te corresponde en la casa 11. Yo creo que Virgo es el que más tarea tiene esta semana. Virgo es el que más tarea tiene no solamente consigo mismo, sino también en la comunidad. Cuando se da una lunación en la casa 11, pues invita a mirar parte del futuro y de cómo el futuro o el mundo se relaciona conmigo. Creo que lo mejor que puedes hacer esta semana, Virgo, es abrirte a las posibilidades del futuro y salir un poquitico de lo cotidiano, salir un poquitico de lo más con más y más de lo mismo. Creo que ese nodo sur en Virgo también le dice a ellos, hay mundo, hay vida, atrévanse a salir, a arriesgar, a caminar, caminar otras relaciones, caminar otras personas, caminar por el mundo en otras disciplinas, en otros grupos, en otras doctrinas. Una luna nueva es muy esperanzadora en la casa 11 como para sembrar ideales de futuro, por ejemplo. Y como ustedes los Virgo ahora mismo están teniendo tanto tema con Quirón, que es de una parte el asteroide regente de ustedes, beneficia muchísimo a la salida que está haciendo el Nodo Sur, a la entrega de título, y al mismo tiempo su planeta regente es Mercurio en la casa 11 diciendo, valdría la pena revisar y salir un poco de las rutinas, salir un poco de lo convencional, atreverse a vivir un poquito más espontáneos, pero sobre todo mirarse en ustedes hacia el futuro y hacia adelante y cómo me veo yo a futuro. Esta es una pregunta que le puede gustar mucho a Virgo. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cómo te ves? La típica pregunta clásica de psicología, nivel 3. ¿Cómo se ve usted en 5 años? Sí, la frase, la pregunta frase psicológica nivel primer semestre, con segundo, máximo tercer semestre. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te proyectas en 5 años? Esto es muy discutible, ¿no? Hay algunos del gremio que dicen, algunos colegas que dicen que no se debería, que eso no sirve, que tal. Yo soy un poquito más de la antigua, yo creo que considero que, si bien es cierto, no es tanto porque vaya a ocurrir exactamente que yo diga en 5 años voy a estar así o asá. Evidentemente no, la vida nos va cambiando la agenda, pero sí que es importante a nivel psicológico sentarme, mirarme, proyectarme, y eso es una luna nueva en Cáncer este martes 14 en la casa 11 para Virgo. Sí que es importante reflexionar y, aunque sea hacerme la pregunta, hola, sí, ¿y para dónde voy yo? ¿Cómo estar en 5 años? Por lo menos de una manera cuestionativa. Esto le ayuda mucho, de hecho, a la psique a que pueda organizarse, y eso le fascina a Virgo, y le pueda planear un poquito mejor lo que va a ser su vida o bien sea su despegue en un proyecto o el aterrizar en algo que ustedes tengan en la mira. Entonces creo que esa pregunta, aunque sea muy psicológica de tercer semestre, les viene muy bien. Ya andamos en eso, maestro, haciendo tareas para la vida. Dice por aquí, diría, siempre le voy a dar gracias por el consejo. Un abrazo, mi niña. Denia, dice por acá Denia. Ah, en TikTok también, hay muchas personas aquí en TikTok. Yo ascendente, dicen por acá. Los leo cuando nos enamoramos. No solamente los leos. ¿Cuándo se enamora Leo? Cuando hay faltantes. Aquí me pregunta María en TikTok. ¿Cuándo nos enamoraremos los Leo? ¿Para qué enamorarse? ¿Para qué se va a enamorar? Eso no es negocio. Su merced, mi niña, ¿para qué se va a enamorar? Eso no es negocio. ¿Quién le dijo a usted que estar enamorada eso es negocio? No, 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 pida otra cosa al universo, pida, pero ¿cuándo vamos a estar enamorados los Leo? No, con todo respeto se lo digo. Yo lo revaluaría. Eso no. Estar enamorados es de lo que menos uno debe estar esperando buscando en la vida. No, 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 eso no sirve. Estar enamorado, eso no sirve. ¿Y cuándo estaré enamorada? ¿Cuándo estaré enamorado? No, 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 eso no funciona. ¿Mm?
Porque si te contesto técnicamente desde el punto de vista de la ciencia, de la psicología, neurolingüísticamente, a través del contenido y del tejido humano, pues el enamoramiento ocurre cuando hay vacíos. Entonces, se da por defecto y que la vida nos va llevando por ahí. Entonces, eso no, hay que buscar es amar, eso sí, conectarnos con el amor, conectarnos con esa energía de amor. Pero eso de enamorarse, no, pida una cosa más atractiva. Sí, hay que aprender a pedir una cosa más atractiva. Eso es de enamorarse no sale bien. ¿Por qué o para qué los seres humanos nos enamoramos? Porque hay vacíos, hay carencias internas y me enamoro de la otra persona para poderme llenar. Eso es lo que significa enamorarse. Entonces, de hecho, nos pasa sin que nosotros queramos que nos pase. Entonces no hay necesidad de pedirlo. Eso pasa muchas veces sin que se quiera. Nadie va por la vida diciendo de esta persona sí me enamoro o de esta no. Son simplemente emociones y se va dando en el camino. Bueno, vámonos con Libra. Libra le corresponde la luna nueva del martes 14 en la casa 10. ¡Qué bello! Esta es una luna maravillosa. Una luna nueva en Cáncer en la casa 10 invita a los Libra a ser muy dueños de su vida, los recarga, los llena de éxito, los llena de la palabra, la típica frase que nosotros decimos, reconocimiento, éxito, valor propio. Es una excelente semana para que Libra conecte con todos esos altares, los altares del yo y de la individuación. ¿Qué se requiere para llegar a alcanzar el éxito? Casa 10, esa es una luna de éxito, la casa 10 nos habla del éxito. Pues evidentemente se requiere llenar las vasijas del altar personal. ¿Y cuál es el altar personal? Autoestima, fuerza, energía, diplomacia, asertividad, ganas de hacer. Entonces creo que una luna nueva en Cáncer para ustedes los Libra, además que son un signo que están tan tocados y es un signo que Libra viene tan activo, viene tan magnético, tan mental, tan resolviendo, eh, creo que está Libra, ascendentes, soles o lunas, energéticamente están pasando, están atravesando por un momento de mucha facilidad para lograr las cosas que se den. Pues obviamente todos sabemos, nada cae del cielo y la vida no es fácil para nadie, pero dentro del punto de vista de cómo se ubican los planetas para esta energía de Libra, siento que este tema de tener a Urano, de tener a Plutón, a Marte y ahora esta semana una luna nueva allí en la casa 10, pues es como los ingredientes o esta famosa frase trillada de los planetas alineados a mi favor. Entonces creo que Libra debe aprovechar estos tiempos de exigencia y aprovechar estos tiempos de individuación, porque es que una luna nueva en Cáncer nos invita a eso, ¿no? En la casa 10, sobre todo para ustedes los Libra, como que aprender de eso que les cuesta tanto, que es el yo, disfrutarme, salir, comerme el mundo como quiero y como puedo, y como se me da y como se me ajusta. Creo que aquí también es la propuesta que hace la vida en una luna nueva a creer más en las nuevas ilusiones, nuevas metas, nuevos proyectos que son necesarios para el desarrollo. Por eso decía el desarrollo de cómo queremos estar en la 10. Indiscutiblemente todos los seres humanos estamos viendo una meta de lo que sea, personal, profesional, en relación de pareja. Y creo que este es el momento oportuno para que Libra mire a esas alturas, como que hay una luna nueva que está diciendo, aquí podemos hacer, aquí podemos conseguir, aquí podemos llegar a transformar esta energía de tanta actividad mental en esto. Entonces creo que es muy provechoso. Dice por acá, comunidad sobrenatural. No enamorarse es estar pendiente de qué hace el otro, es estar llorando por lo que nos dice, estar pendiente de que si hace, mejor enamorar. Eso. Enamorarse es una sustancia química que desgasta mucho el cuerpo y el proceso de desgaste es justamente para aprender a llenarnos. Entonces, mientras no se esté enamorado por defecto, sería mejor no estarlo. Claro, toda la vida. Es mejor amar. Amar sí, amar carga y recarga el alma. Eso sí. Bueno, pasemos entonces a Escorpio. Y pasa. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando ustedes se enamoran, eh, ustedes se enamoran
digieren esa emoción y eso se va. A los 3, 4 meses eso se va. Los enamoramientos son pasajeros, están destinados, no son sostenibles en el tiempo. No son sostenibles en el tiempo. Entonces se van yendo, se van disolviendo. Una vez cumplen su función, va pasando como un elixir, ¿no? Escorpio. Ascendente Sol, Luna, Escorpio. Uy, qué rico esta luna nueva para Escorpio, mira. Una luna nueva que se da en Cáncer, pues esto refresca las transformaciones y sopla un poquito las heridas o sopla un poquito la transformación que ha venido teniendo, en este caso, Escorpio. Creo que esta luna nueva invita muchísimo para que Escorpio pueda hacer lo que quería hacer meses atrás. Entonces, ¿a dónde te querías mover, Escorpio? ¿Qué querías iniciar atrás en enero, febrero, marzo, que por X, Y motivo no se pudo? Esta luna nueva en Cáncer invita a ser mucho más reflexivos a través de las filosofías, a través de buscar algo más afuera. Además que son un signo que todavía no se acaba una cantidad de aspectos. Eh, creo creo fielmente que una luna nueva es el mejor momento en la casa 9, como lo tienen ustedes, Escorpio, para poder ver o que aparezca el maestro, la clase, el lugar, el momento, la idea, porque la casa 9 es muy visionaria. La casa 9 es de Sagitario, la casa 9 es de Júpiter, la casa 9 a veces no se muestra tan directo, distinto a la 3. La 3 es lo que tengo más cerca de mí, lo que conozco y lo que me relaciona. En cambio, la casa 9 me invita a algo más lejano, me invita a algo mucho más de introspección. Entonces creo que ahí es donde le puede sacar mucho provecho, en este caso, para que ustedes vean más allá, para que se atrevan también a hacer cosas mucho más distintas. Esto es genial para los que tengan esta posición o los que sean de signo Escorpio, creo que lo van a saber aprovechar muy bien. Ahora, de otra parte, tengan en cuenta que sus planetas, tanto Marte como Plutón, están haciendo un aspecto demasiado fluido. Ya tuvo una perfección interesante y esto también hace que las cosas estén migrando. La luna nueva también invita a reflexionar acerca de qué me sirve y qué no me sirve, qué debo dejar pasar y qué no. Como que ahí sería interesante también que ustedes hicieran como esto sí, lo voy a continuar, esto valdría la pena quitarlo y de esa manera ustedes van a poder encontrar mucho trabajo emocional también. Más le apunto a empezar algo nuevo en relación que nutra de estudio o que pueda nutrir en caso de sus vidas. Yo creo que ahí es donde más se puede hacer. De lunas ascendentes, soles en Escorpio, ahí es donde más van a poder hacer esta contención. Vamos a mirar a Sagitario. Sagitario le corresponde la luna nueva de este martes 14 en la casa 8. Entonces, una luna nueva para Sagitario, ¿a qué invita? En la casa 8, evidentemente finales, ¿no? Sagitario está diciendo, esta lunación, hay temas que ya no pasan, hay situaciones que ya no pueden culminar, que ya no se pueden llevar a cabo, entonces creo que este invita también a que Sagitario pueda estar como dándole finales a cosas de sus vidas y al mismo tiempo que le dan finales, como al mismo tiempo recargarse un poquitico más para lo nuevo. Yo creo que a Sagitario le viene bien una actividad muy puntual. Además que es que está súper intenso con este tema de Júpiter en Leo para ustedes los Sagitario, porque es como si la luna nueva que se da en la casa 8 en Cáncer les pidiera la renuncia. Recuerden que en la casa 8 siempre dejamos de ser algo o dejamos cosas que ya no nos sirven, evacuamos en la casa 8 y el mismo planeta al tiempo los invitara a migrar, a hacer un proceso de vida muy diferente al que se venía haciendo. O por lo menos que ustedes puedan tener esta semana hasta el domingo 19 una relación de qué ustedes eligen que esté en sus vidas y quiénes, ¿no? Porque esto no es solamente de cosas, de sucesos, sino también de personas, de relaciones. ¿Qué relaciones y qué personas siguen en sus vidas y definitivamente quiénes no? Creo que ahí ustedes van a encontrar una gran sabiduría para esta semana. Eh, pero sobre todo me quedo con, des en cuenta de que ya no les está nutriendo.
Una luna nueva en Cáncer en la casa 8 pide eso. ¿Qué huele a feo? ¿Dónde huele a feo? ¿En qué parte de mi vida ya no me está nutriendo? ¿Qué parte de mi vida debo bajar la cisterna emocional, de relaciones, de actividad? Ya no me huele tanto, ¿sabes? Como a veces que hablamos con alguien y esto me huele como que no está tan bien, o esto me huele que está por este lado. Utilizando la palabra olor, utilizando el olfato para hacer una referencia psicológica acerca de algo. Ya suelten a Sagitario, por el amor de Dios. No se puede, no se puede. Mientras estemos vivos, hacemos parte de este ciclo cósmico y también hay que aprender a abandonar esas ideas de que los horóscopos tengan que ser siempre cosas buenas y bonitas y baratas. No, la vida nos invita con el movimiento planetario a hacer actividades, a hacer cosas. Entonces, cuando aprendemos a leer la astrología viva desde un enfoque psicológico, no es tanto de qué me trae la vida, qué me da la vida, sino yo qué voy haciendo con mi vida. Sí, entonces si tengo una luna nueva en Cáncer en la casa 8 y soy de signo Sagitario, ascendente solo luna, eso me está invitando a reflexionar, a soltar, a revisar esas partes de mi vida. Y eso no debe ser motivo de drama, eso no debe ser motivo tampoco de, ay, terrible lo que me va a pasar. O no, simplemente, ok, tomen el consejo como voy a analizar qué partes de mi vida están bien, que sigan funcionando, y qué partes de mi vida debo bajar la cisterna, qué partes de mi vida debo soltar para mejorar y para crecer. Siempre hay que verlo desde esa línea. Siempre, siempre hay que verlo desde esa óptica, ¿no? Siempre hay que verlo con buena voluntad. Porque otro tipo de astrología es, ¿qué me va a pasar? Sí, pero pues, ¿qué me va a pasar? De eso se va a encargar el mundo, la semana y la imprevisibilidad de Urano se van a encargar de qué me va a pasar. O sea, la vida solita se encarga de mostrarnos el qué me va a pasar. ¿Sí? Porque por eso se llama así. ¿Qué me va a pasar? Pues la vida misma lo va a estar abriendo día con día. El punto es dónde me voy a enfocar yo. Eso sí no, eso sí, esa es la parte mía, esa es la parte nuestra, esa es la parte de donde debemos llegar nosotros a esa conciencia, ¿no? Capricornio. ¿Qué puede hacer Capricornio? ¿A qué lo invita la vida con una luna nueva ahí, en Cáncer, o sea, en la casa 7? Fíjense que esto es muy interesante para los que sean ascendentes, tengan el Sol o la Luna en Capricornio, fijarse mucho en el 7. ¿Quién es el 7 o qué es el 7 de la vida? Pues si esta Luna está iluminando esas áreas, conecta mucho con los demás, con los cercanos. Miren quién está al frente, miren quién está de pareja, miren quién es su coequipero. Es un momento donde la luna nueva dice, hay que replantear una cantidad de cómo nos estamos relacionando con los demás y es como si esta luna nueva viniera a iluminar esas áreas sociales, esas áreas de consultoría y esas áreas de seguridad a través de los demás. Entonces, Capricornio, lo peor que puedes hacer en esta semana es encerrarte, esconderte, estar de ermitaño. Esta luna nueva invita a Capricornio a que salga de su cueva, salga de su guarida y esté más en conexión con los demás, esté más en conexión con el mundo, esté más en conexión con el otro, esté aprendiendo más acerca de los demás. Valdría la pena hacer actividades que tengan que ver o que estén relacionadas también con el goce y el disfrute de las demás personas. Es una luna nueva que invita a ver al otro, el otro, a ver al otro. Está válido, es válido pedir ayuda, eso le está diciendo también esta lunación al otro lado en Capricornio, puedes pedir ayuda, es válido hacerlo, es válido también hablar con los demás, es válido equivocarse, es válido avanzar. Además que ustedes son un signo que ahorita mismo están teniendo muy buen aspecto con Quirón, Venus, el nodo sur, creo que de esta manera les alimenta muchísimo también. Entonces, Capricornios, a mirar un poquitico más la energía del otro, qué se puede hacer con el otro, qué podemos estructurar, qué podemos crecer, cómo puedo ayudarme también de la otra persona, cómo podemos mejorar ese campo de acción. Creo que ahí está interesante. Ahora vamos a pasar luna nueva. ¿Cómo se da esta luna nueva del martes 14 para Acuario?
Bueno, Acuario, esta lunación le corresponde en la casa 6. Bueno, una luna que se da en 6 para ustedes los Acuario, mucho más activo. Creo que es el momento de revisar la dieta. Esto sí, luna nueva en Acuario es momento también de conectar un poquito con el proceso didáctico y con el proceso cotidiano con el que ustedes van desarrollando sus vidas, con lo que se va haciendo cada día, cada mañana. Es una excelente posición para Acuario en temas de deporte, en temas de accionar el cuerpo, en temas de mover la energía, quizás tanto pensamiento, tanto libro, despejarse un poquitico de la nube, despejarse un poquitico de tanta información, es la palabra correcta. Dejar un poco tanta información Acuario y atreverse un poco más a ir a la parte física, ¿no? A la caminata, a la natación, al deporte, al ejercicio, a la vida. Es una luna que invita también a mirar cómo se están llevando a cabo los hábitos o cómo se están desarrollando también las situaciones uno a uno o las situaciones que hacemos y que nos ofrece la vida. Ahora mismo, ustedes lo saben, son un signo que viene supremamente energético, movido, que es como hora de aterrizarlo al cuerpo. Sería genial que ustedes pudieran con esta luna nueva del martes 14 iniciar un hábito diferente, un nuevo hábito, algo distinto, algo que nunca hayan hecho y se atrevieran también. Y eso logra dispersar quizás tanta información y tanta neurosis que pueda haber por esta época en ustedes, ¿verdad? Como hay tanta energía de neurosis por allí, tanta energía activa, entonces esto siento que le vendría muy bien a Acuario, mover el esqueleto, dicho de otra manera. Una luna nueva en 6 también está diciendo que se debe tener en cuenta la vida en cotidiano, no solamente ciertas cosas mentales, sino en cotidiano. Bueno, llegamos al final del zodiaco. Lo hice un poco más temprano de los sábados normal porque como les decía, estoy en Cartagena y tenemos el retiro ahora sábado y domingo, entonces me voy a reunir con el grupo. Posiblemente les esté mostrando algunos videos, algunas imágenes, porque hoy se llegó el día de celebrar nuestro Júpiter en Leo y lo vamos a estar haciendo aquí en La Arenosa. En Cartagena vamos a estar hoy sábado y mañana domingo, son 2 días donde vamos a estar llevando a cabo todo el proceso de reflexión de lo que nos invita verdaderamente este Júpiter en Leo en de las distintas áreas, aprovechando los distintos escenarios. En este caso, escenario de mañana, escenario de tarde y obviamente el escenario que ofrece la noche, además muy cerca aquí a la playa en Cartagena. Un espacio bellísimo que nos va a permitir conectar con eso. Los espacios, por eso les decía yo que Júpiter en Leo pide espacio, Júpiter en Leo pide un lugar especial, Júpiter en Leo también pide que hagamos esa reflexión interna, ¿no? Por eso fui como tan enfático en decir antes que era importantísimo mirar el espacio porque Júpiter lo hace. Ya sé que me falta Piscis. Vea, maestro, no se olvide de Piscis. Entonces, ahora vamos a estar celebrando esto. Yo creo que les voy a compartir foticos y llegamos al final. Piscis, final del zodiaco. Ustedes los Piscis les corresponde esta luna nueva en la casa 5. ¿Qué es una luna nueva en casa 5, Piscis? Disfrutar como niños, disfrutarse la vida. Una luna nueva les está diciendo a los Piscis sean creativos, utilicen esa creatividad. La casa 5, además con ese Mercurio retrógrado, los invita también a relacionarse muy bien con su niño o con su niña interior. Entonces, niña interna. ¿Cuál es mi niño, mi niña interna, Piscis? Que esta semana con esta luna nueva del martes 14, ustedes puedan ir hacia adentro y hacer esos puntos de reflexión de qué me gusta, qué me apasiona, iniciar como una nueva vida, un reset de todos estos temas que ustedes han venido cargando en el mundo. Aprovechen esta semana, una luna nueva en 5 también pide soñar. Soñar, distinto a fantasear. Soñar porque los sueños sí se cumplen. Entonces esta luna nueva lo está convocando también a todos los Piscis a que estén más alegres, a que se disfruten la vida. ¿Qué te da alegría a ti, Piscis? Si yo fuera de signo Piscis, ascendente en Piscis o luna en Piscis, yo me preguntaría eso, ¿qué me da alegría a mí? Y es bueno que esta semana ustedes hagan eso, eso que sea alegría. No todo tiene que ser pareja, no todo tiene que ser trabajo, no todo tiene que ser dinero.
la vida también nos va contando que hay otras áreas de la vida que a veces dejamos por ahí. Se nos olvida aprender a ser felices, se nos olvida aprender a conectar con esa energía de fuerza. Por eso debemos hacer y buscar con esta luna nueva en Cáncer, para ustedes los Piscis, en la casa 5, buscar escenarios que nos den felicidad. Eso es importante, que nosotros busquemos espacios que generen felicidad también. Eso no crean, eso ayuda mucho a la casa 5, a la autoestima, al amor, a los valores. Entonces, por ahí está la energía para ustedes, Piscis. Hagan lo que les gusta, ¿sí? Por eso yo me la paso siempre con temas de astrología, con temas de tarot, con temas de retiros, con temas de lugares, de viajes. Amo y me encanta hacerlo, me encanta generar estos espacios de poder compartir con la gente y generar estos espacios donde también otros o la información pueda llegar a otras personas. De eso se trata. Entonces, la casa 5 es de qué manera me disfruto la vida. A veces no nos ocupamos de eso. A veces Piscis no se ocupa de eso. Piscis a veces anda como por ahí en la nebulosa y se le olvida que debemos aprender a disfrutar la vida, pero eso está en el interior de cada uno de nosotros. No esperar a que pasen cosas para estar feliz, que eso es distinto. Creería que a veces nos han adoctrinado, creería que a veces nos han enseñado esperar que pasen cosas y claro, como me pasó esto, estoy feliz. Pero independientemente de eso, ¿de qué manera me disfruto la vida? Eso es lo que habla una luna nueva en Cáncer en la casa 5 para ustedes los de signo Piscis. Aprender a disfrutarse también, a sonreír, a viajar, a conocer. ¿Qué los llena? ¿Qué les llena el alma? ¿Qué les llena el alma? Recuerden que la función de una luna nueva es nutrir a todo el zodiaco. Nutrir a todo el zodiaco. Por eso nutre a Aries de esta manera, nutre a Tauro de esta otra, nutre a Géminis de esta otra. Y a ustedes los Piscis, esta luna nueva les está diciendo cómo conectas tú con las alegrías de la vida. ¿Sí? ¿Cómo conectas tú con esas alegrías? Pues muy bien, hemos visto toda la rueda, hemos visto todos los signos del zodiaco. Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Gracias también por su tiempo, gracias por sus mensajes a los que estuvieron todo el tiempo acá en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Un abrazote, feliz sábado 11 de julio. Cárguense de mucha energía. Yo me voy a cargar de mucha energía con este maravilloso sol que está haciendo aquí en Cartagena. Voy a reunirme con el grupo, vamos a estar 2 días pasándola delicioso, que muy posiblemente les esté compartiendo por ahí videitos, foticos acerca de lo que estemos desarrollando estos 2 días para que ustedes se antojen porque les cuento que va a haber una próxima. Entonces, en esa próxima a lo mejor ustedes también puedan hacer parte de y estar con nosotros. Quise hacerlo un poco más temprano para, antes de reunirme ahora a las 10 de la mañana con el grupo completo, estar aquí con ustedes dándoles esta charla y obviamente hablando de cómo esta luna nueva nos invita, nos convoca a hacer algo distinto, a nutrirnos de una manera diferente. Recordemos que ahora Júpiter en Leo también pide eso. A veces se nos olvida hacer cosas que llenen el espíritu, que llenen el alma. A veces nos enfocamos solo en cosas externas y como que vamos dejando que la felicidad y la alegría lleguen porque sí, porque se supone que la alegría y la felicidad tendrían que llegar a mi vida. Pero ¿y qué hago yo para que eso suceda? ¿Qué muevo yo para que ese Júpiter en Leo se manifieste? ¿Dónde estoy generando espacio? ¿Dónde estoy generando momentos para poder crecer como persona? Porque si no me pueden llegar muchos contratos, muchas personas, mucho trabajo, mucho dinero, pero yo no me siento tan así. De hecho, Júpiter, que tiene que ver con la abundancia y también colinda mucho con los excesos, pues veamos tantas personas con tantos excesos y no logran todavía llenarse, siendo tan excesos en ciertas áreas de su vida, siendo tan ricos en muchas cosas visibles, materialmente obvias, y aún así no logran llenarse. Pues de eso habla Júpiter en Leo. ¿De qué manera buscamos también nosotros los espacios para poderlo hacer? Cuídense mucho. Un abrazote. Feliz sábado para ustedes. Gracias.